8, versículo 12. Cuando lo tengas, me das un fuerte amén. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. Amén, ¿lo tenemos? Y la palabra de Dios dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué dice que es Jesús? Dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mira, este versículo me habla varias cosas, pero hay un mensaje central de fondo que tiene este versículo, y es que tú, para seguir a Jesús, tienes que seguirlo, y para seguirlo a Jesús tienes que permanecer. ¿Me entiendes? Tú tienes que seguir a Jesús, pero para seguir a Jesús tú tienes que permanecer en Él. Y una de las cosas que se les hace más difícil a veces al ser humano es permanecer en Jesús. Porque tú puedes encontrarte con Él, puedes entregarte a Él, pero el caminar con Jesús es otra historia. Una historia es cuando tú aceptas al Señor como tu Salvador, y otra historia es cuando tú lo sigues. Porque yo no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que se inscriben, no sé, en una escuela, algún colegio, en algún curso, y todos se inscriben, todos entran, todos aceptan el desafío, pero a medida que va avanzando el tiempo, unos se quedan, otros dejan de asistir, otros ya no van, y al final no llegan los que empezaron, llegan unos cuantos. Y es la misma manera. Tú, para seguir a Jesús, tienes que permanecer, tienes que seguir, tienes que aferrarte a Él. Y ahora me nace la pregunta: ¿cómo permanecer o seguir a Jesús? Porque Jesús dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Pero en ese versículo precisamente no te dice cómo tienes que permanecer, cómo tienes que hacer para seguir a Jesús, cómo tienes que hacer para no soltarte, cómo tienes que hacerlo. Y mira, lo primero que tú tienes que hacer está en el libro de Mateo, capítulo 8, del 18 al 22. Mateo 8, del 18 al 22. ¿Lo tenemos? Como título dice: los que querían seguir a Jesús. Dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, déjalos que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué podemos ver en estos dos versículos y en estas dos actuaciones del escriba y del discípulo? ¿Qué les pide Jesús? ¿Qué les dice? Una de las cosas que tú tienes que entender y comprender, que para seguir a Jesús, para seguir los pasos del Maestro, para seguir los pasos de nuestro Señor, de nuestro Salvador, una de las cosas que tú tienes que hacer es renunciar. Tenemos que renunciar. Tenemos que renunciar a nosotros mismos muchas veces. Tenemos que renunciar a nuestros deseos. Tenemos que renunciar muchas veces a nuestros anhelos, a cosas que como ser humano queremos, pero que muchas veces no están alineados al plan y al propósito de Dios. Y es que renunciar para el ser humano no es fácil. No es fácil.
No es fácil renunciar. Por ejemplo, si tú ya tienes, por decirlo así, un hábito, una costumbre, algo que de alguna manera a ti te hace mal, pero como es un hábito y una costumbre, tú no puedes renunciar fácilmente. Y ahí es cuando viene el conflicto. Ahí es cuando viene el conflicto interno muchas veces. Que tú quieres hacer la voluntad del Padre, pero muchas veces no puedes. ¿Por qué? ¿Por qué se nos hace tan difícil renunciar? Porque nuestra naturaleza, como naturaleza, ¿qué es? Es pecaminosa. Por lo general se inclina al pecado. Pero la naturaleza de Jesús es una naturaleza divina. Entonces, seguir a Jesús significa renunciar a mi naturaleza pecaminosa y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que es tan difícil para el ser humano renunciar al pecado, renunciar a los deseos de la carne, renunciar a las cosas de este mundo. Y es que muchas veces nuestro mundo no está rodeado de gente cristiana o de pastores. Nuestro mundo está rodeada de gente que nos invita a fiestas, gente que nos dice, deja de ir a la iglesia, ¿para qué vas? Pierdes el tiempo, eres religioso y cosas por el estilo. Gran porcentaje de nuestro entorno es gente que no tiene muchas veces temor de Dios. Y por el hecho de no tener, no entienden lo que tú y yo muchas veces sí comprendemos. Y ahí es cuando viene el conflicto y la lucha. Ahí es cuando tú tienes que, de alguna manera, pararte firme y decir, no, yo renuncio a esto, porque yo soy esto, y yo soy un hijo de Dios. Esa es la postura correcta que tú y yo como joven debemos tener. Si tú quieres que la luz de Jesús brille en ti y permanecer en su luz, debemos de renunciar. ¿Es difícil? Sí, así es. ¿Es imposible? Rotundamente no. No es imposible. Y cuando tú renuncias, ahí viene la segunda parte. Pero antes de eso, ¿te acuerdas que hay dos escenas aquí donde en el libro de Mateo 18, dice que el maestro dice que lo quería seguir? Le dice el escriba, le dice al maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Quién era un escriba? Era un religioso. Era un religioso en ese tiempo. Una cosa es seguir a Jesús y otra cosa es ser religioso. El religioso está lleno de muchas cosas como el verse bien, el que la gente lo vea bien delante de los demás. Pero muchas veces por dentro, la persona religiosa solamente vive de apariencias, de lo que pueda ver o lo que pueda demostrar. Para seguir a Jesús se necesita mucho más que religión. Para seguir a Jesús se necesita mucho más que un simple deseo. Para seguir a Jesús se necesita un cambio rotundo de nuestra manera de ser, de nuestra manera de vivir. Una entrega total, genuina, completa. Otra escena que vemos aquí en este versículo es del discípulo. Ojo, que no era uno de los 12, porque Jesús tenía muchos discípulos. Después solamente escogió a 12. Este no era uno de los 12. Y dice, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Este hombre estaba poniendo en primer lugar la vida de su padre. ¿Está bien? ¿Está mal? No, no está mal. Pero ¿sabes qué? ¿Qué quería hacer este hombre? Quería que primero su padre fallezca. O sea, supongamos que si el hombre no fallecía en unos 10, 20, 30 años, o sea, ya cuando fallezca, después de todo ese tiempo, ahí iba a seguir a Jesús. O sea, este hombre en este pasaje te está diciendo que primero déjame terminar lo que yo estoy haciendo, primero déjame terminar mis asuntos y luego te sigo. Y mira lo que le responde Jesús. Y le dice, sígueme
y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué Jesús le dice? Aparentemente suena algo fuerte, pero Jesús le daba a entender, ok, ¿quieres hacer mi voluntad? ¿Quieres seguirme? Sígueme. Deja que los muertos, cuando habla de los muertos, habla de las personas que no lo siguen a Jesús todavía. Habla de las personas que todavía no tienen una relación con Jesús. Y deja que esas personas que todavía yo no las he llamado o que yo no los he llamado, hagan ese trabajo. Hagan ese trabajo de enterrar a los muertos. O sea, en este caso se refería al papá. Jesús le decía, pero tú sígueme. ¿Qué te da a entender? Que para seguir a Jesús no se trata de que después de un tiempo, después de un momento, déjame graduarme, déjame casarme, no sé, déjame tantas cosas. Jesús te llama ahora. Jesús te dice, ven, este es el momento, esta es la hora apropiada. Ven, sígueme. Otra de las cosas que tú tienes que entender es que no solamente tienes que renunciar, sino también tú tienes que reconocerlo. Tienes que reconocer a Jesús. Tienes que reconocerlo como tu Señor, como tu Salvador. Porque cuando tú lo reconoces, te da identidad. ¿Cómo tú reconoces a tu padre o a tu madre? ¿Cómo tú sabes cómo eres tú y de dónde vienes? Porque tienes un padre, tienes una madre, tienes un apellido. Tienes el apellido de tu papá y de tu mamá. De la misma manera, tú y yo tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y eso, yo te invito a que me acompañes al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo del 66 al 69. ¿Lo tenemos? Y dice así: desde entonces, muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira lo que dice esta palabra. Mira, esta palabra es poderosa. Créeme, esta palabra, yo no sé a ti, pero a mí me estremece, porque Pedro en ese momento estaba reconociendo que no había otra vía, que no había otra opción, que el único que podía traer salvación, restauración, era Cristo Jesús. Mira lo que dice Pedro. Dice: tú tienes palabra de vida. Primero pregunta: ¿a quién iremos? Y él mismo responde: tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Oye, la afirmación que hizo Pedro no era algo intelectual, no era algo emocional, porque si hablamos de intelecto, habían muchos escribas que tenían mucho intelecto, pero no discernían lo que realmente estaba sucediendo en ese tiempo, en ese momento, en esa hora. Pero Pedro sí entendió y comprendió cuál era el propósito de Jesús aquí en la tierra. Por eso es que Pedro renunció a todo. Ahora, yo no te estoy diciendo, deja todo lo que estás haciendo y dedícate a servir. No, porque el mensaje no es ese. El mensaje realmente es que si tú, sin importar las circunstancias que estés, lo que hagas o lo que dejes de hacer en este momento, lo que estés haciendo, es que sin importar dónde estés, tú simplemente reconozcas quién es Jesús, quién es Jesucristo, qué ha hecho, qué es Él para ti. Que tú puedas decir, como dijo Pedro:
¿a quién iré sino a ti? Si solamente en ti yo encuentro vida, solamente en ti hay palabra de vida. Y es que Pedro comprendía perfectamente lo que dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Sin importar lo que tú hagas o dejes de hacer, el único camino a seguir es Cristo. Tú puedes hacer muchas cosas y alcanzar muchas cosas en esta tierra, pero déjame decirte algo, que todo lo que tú hagas en esta tierra, se queda en esta tierra. Todo lo que tú hagas aquí, se queda aquí. Pero lo que tú hagas para el reino, todo, tu disposición, tu entrega, tu pasión, tu compromiso, eso lo ve el Señor. Y el Señor, déjame decirte, el Señor es fiel y el Señor es justo. Y Él a su tiempo, todo lo que tú hagas sin interés, porque el Señor ve lo que hay realmente de ti. Porque una cosa es la obra que tú hagas y otra cosa es la intención con que hagas la obra. El Señor discierne lo más profundo de tu ser. Tanto así de que Él, antes de que tú hables, ya sabe lo que vas a decir. Antes de que tú pienses, ya sabe lo que vas a pensar. La Biblia dice que el Señor no puede ser burlado. Pero si tú y yo somos sinceros y hacemos lo correcto y vivimos una vida conforme a la voluntad de Dios, reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que si no estamos en Él, nada podemos hacer. Tenlo por seguro que esta palabra que dice la Biblia, que Dios honra a quienes le honran, se cumplirá en tu vida. La tercera parte, luego de renunciar y de reconocer, es que tú tienes que vivir para Cristo. Tienes que vivir para Él. Porque correcto, renunciaste. Lo reconoces. Pero ahora tienes que vivirlo. Tienes que vivir para Él. Acompáñame al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Yo lo tengo en una versión diferente, lo vas a escuchar diferente. Lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, pero es lo mismo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 dice: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios. Tal como les enseñamos, ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Mira lo que dice esta palabra, ¿no? Dice: amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor que vivan de una manera que le agrade a Dios. Y más adelante dice: si ustedes ya viven, los animamos a que sigan haciéndolo aún más. O sea, mira lo que dice esta palabra. ¿Qué me da a entender? ¿Qué te quiere decir esta palabra? A que si tú ya haces lo correcto, si tú ya vives para Cristo, pues entrégate más, dale mucho más. No des, por decirlo así, para completar o para hacerlo. Da mucho más, porque ahí es donde realmente se ve quiénes somos. Yo les voy a hacer, por ejemplo, yo les voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes quieren a alguien, no precisamente una pareja, sino que valoran a alguien, quieren mucho a alguien, puede ser un familiar, un amigo, la pareja, o sea, si ustedes aprecian a alguien y ese alguien les pide un favor, por decirlo así, ustedes no van a hacer ese favor como que ya porque me lo pediste, o lo van a hacer de mala gana. Ustedes lo van a hacer y lo van a hacer bien. ¿Por qué? Porque ustedes aprecian a esa persona y quieren lo mejor para sí. Ahora, si Jesús nos dice que vivamos una vida conforme a su voluntad, y que si ya vivimos, pues que lo hagamos mucho mejor, nuestro deber
es hacerlo. ¿Por qué? Porque déjame decirte que Él, solo con el hecho, y no minimizándolo, pero solo con el hecho de que Él haya entregado su vida por amor a nosotros en una cruz, estando en esa cruz pensando que moría por ti y por mí, por todos nuestros pecados y aún por los pecados que ni siquiera todavía cometemos, yo creo que ese es suficiente motivo para darle lo mejor a Jesús. Porque aún cuando nosotros y nuestros padres, nuestros abuelos y aún nuestros descendientes estábamos muertos en delitos y en pecados, Cristo murió por nosotros. Así que yo te invito en esta hora a que si tú ya vives una vida conforme a la voluntad de Dios, vivas aún más. Y si todavía no lo haces, pues lo hagas. Hazlo. Vive una vida que le agrade a Dios. Vive una vida digna de ser llamado hijo de Dios. Porque eso y solamente eso te va a hacer diferente a los demás. No el hecho de llevar una Biblia, no el hecho de ir a una iglesia, no el hecho de golpearse el pecho, de estar metido dentro de una iglesia. Eso no te hace diferente. Te hace diferente hacer la voluntad del Padre. ¿Qué lo hizo a Jesús diferente? ¿Y por qué a Jesús lo crucificaron? Porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. ¿A qué estamos llamados tú y yo? A hacer la voluntad del Padre. Que nos van a negar, que nos van a rechazar, que van a hablar mal de nosotros. Sí, así es, lo van a hacer. ¿Y qué importa? Porque yo prefiero 1000 veces desagradar al mundo, pero agradar a Dios. Porque solamente en Él encuentro deleite. Porque solamente en Él encuentro lo que el ser humano realmente necesita. Y es a Cristo Jesús. Amén. Filipenses 1:21 dice, Filipenses 1:21 dice, pues para mí el vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Está en otra versión, pero me gustó esta versión. Dice, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. ¿Quién dijo eso? Pablo dijo eso. Mira lo que dice Pablo. Pablo era un erudito, hablaba varios idiomas, o sea, era lo máximo que había en conocimiento en ese tiempo. Pero Pablo dijo, todo lo que he ganado hasta ahora lo tengo por basura, por el conocimiento de Cristo. Conocer a Cristo, tener una relación con Cristo, tener una relación, intimidad con Él, no se compara a todo el conocimiento de la tierra. Por eso Pablo dijo esas palabras. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que tu vida sea Cristo. Que toda tu vida sea Cristo. Y que si en algún momento te toca morir, ya solamente sea el reencuentro con tu Señor, el encuentro con tu Señor. Pero que tu vida y mi vida sea Cristo en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. Y ya para ir finalizando, tenemos que vivir para Cristo. Y está muy relacionada la última parte que dice imitar a Cristo. Tenemos que imitarlo en todos los aspectos y en todas las áreas. Y para esto yo quiero que me acompañes al libro de Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Cuando lo tengas me dices amén. Efesios capítulo 5, versículo del 1 al 2. Este de aquí también lo tengo en una versión diferente, pero es lo mismo. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice así: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos.
Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Mira lo que dice: imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos, y vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable. No hay cosa más hermosa en esta vida, no hay cosa más admirable en que tú te puedas sacrificar por otra persona. No hay cosa más extraordinaria que, por decirlo así, la Biblia dice, el que tú des la vida por un amigo. Yo te hago una pregunta en esta hora y no me respondas. La pregunta quédatela para ti. ¿Tú estarías dispuesto a morir por alguien que tú no conoces? ¿Tú estarías dispuesto a entregar tu vida por alguien que vive al otro lado del mundo, alguien que vive en Alemania, en Italia, por alguien que no conoces? Simplemente a ti te dicen, o mueres tú o muere la otra persona que no conoces, pero alguien tiene que morir. ¿Morirías? No me respondas, quédatela. Pero alguien sí hizo eso. Alguien entregó su vida por ti, por mí y por toda la humanidad. Y ese fue Cristo Jesús. Él entregó su vida por ti y por mí, para que nosotros tengamos salvación, vida eterna y vida en abundancia. Eso es lo que realmente significa seguir a Jesús. Eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Si tú quieres permanecer en la luz que es Cristo, tienes que vivir como Cristo. Tienes que renunciar, tienes que reconocerlo, tienes que vivir para Él y debes imitarlo en todas las áreas de tu vida. En todo debes imitarlo. Amar como Cristo, perdonar como Cristo. En todo debes hacerlo. Porque solamente así y solamente de esa manera tu vida será diferente. Tu vida será muy diferente a los demás. Porque eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Tú y yo estamos llamados a brillar y a brillar con la luz de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y mira, ¿qué te parece si en esta noche